Hola y bienvenidos al canal. Me alegra mucho verte aquí hoy. Si has venido a practicar la comprensión auditiva en español, mejorar tu pronunciación o aprender expresiones útiles, entonces estás en el lugar correcto. Hoy vamos a pasar un rato divertido juntos, te lo prometo. Hoy te contaré una historia inspirada en la vida real, bueno, casi real, porque digamos que me gusta exagerar un poco para reír. Vas a escuchar una pequeña escena llena de emociones, diálogos y hasta un poco de suspenso. Y si quieres practicar hablar como un hablante nativo, prueba la técnica del shadowing. Es muy sencilla. Solo tienes que repetir lo que escuchas justo después de mí, como si estuvieras caminando paso a paso detrás de mí. Es muy efectiva para mejorar tu acento y fluidez. La historia de hoy protagonizada por Valeria, una chica con muchas ganas de hacer las cosas bien, pero que termina en una situación bastante incómoda. Verás, tiene coraje y mucho sentido del humor. Así que acomódate cómodamente, sube el volumen y prepárate para sonreír mientras aprendes. Comenzamos. La historia de Valeria. Un sábado por la mañana, Valeria se despierta con una gran sonrisa. Tiene planeado un día perfecto, brunch con sus amigas, luego un pequeño paseo por el mercado al aire libre del barrio. Pero como suele pasar en la vida, nada sale exactamente como uno espera. Apenas sale de su casa, se da cuenta de que olvidó su bolso. Vuelve rápidamente al apartamento, lo recoge y dice en voz alta: «Bueno, vamos otra vez». Al llegar al café donde tienen cita, tropieza con la alfombra de la entrada. Nada grave, pero suficiente como para que todos la miren. Avergonzada, ríe nerviosamente y le dice a la mesera: «Estoy practicando parkour, ¿ves? Es bueno para la salud». La mesera sonríe sin entender muy bien, encoge los hombros y le trae un vaso de agua. Cuando llegan sus amigas, ya están riendo, no con maldad sino con cariño. Una de ellas le pregunta: «¿Nuevo look o nueva ropa hoy, Valeria?». Ella responde orgullosa: «Mira, me compré esta camisa ayer. ¿No crees que me queda genial?». Sus amigas asienten con educación. Al final, una murmura: «¿Es segura que esa sí es tu camisa?». Valeria baja la vista y descubre que en realidad está usando una camiseta de dormir. No la que pensaba. No la adecuada para salir. Era una camiseta viejita, de algodón, tipo de abuela. Se queda inmóvil durante un segundo, y luego explota en risas. «Bueno, al menos hoy soy original». Todas ríen con ella. Y al final, el día resulta increíble. El brunch está delicioso, el mercado lleno de sorpresas, y aunque Valeria haya caminado con su camiseta de dormir durante 3 horas, nadie lo recordará, excepto quizás la mesera. Pero eso no importa. Porque errores así, todos los cometemos. Y cuando logras reírte de ti mismo, el día sigue como si nada hubiera pasado. Esta es una buena lección: cuando la vida te da momentos vergonzosos, conviértelos en buenos recuerdos. Expresiones útiles del día de hoy.
Ahora revisaremos juntos algunas expresiones prácticas que escuchaste en la historia. Estas frases son simples, útiles y fáciles de usar en tu vida diaria. Escúchalas con atención y anótalas mentalmente, o en tu cuaderno si eres más organizado. Estoy practicando parkour. La usaste cuando Valeria tropezó y trató de salvar la situación con humor. El parkour es un deporte donde saltas, corres y trepas por la ciudad. Ella bromea diciendo que tropezar forma parte de su entrenamiento. Puedes usarla también para bromear sobre tus propios tropiezos o errores. Es bueno para la salud. Muy útil para justificar cualquier actividad extraña o cansada, o incluso para decir que algo es bueno para tu cuerpo. Ejemplo: ¿por qué subes por las escaleras? Porque es bueno para la salud. ¿Es segura que esa sí es tu camisa? Perfecta para hacer una pregunta delicada con tacto. Úsala cuando alguien lleva algo extraño sin darse cuenta. ¿No crees que me queda genial? Una bonita manera de pedir opinión mientras esperas un cumplido. Puedes decirlo frente al espejo antes de salir, o incluso mandar una foto a un amigo. Bueno, al menos hoy soy original. Ideal cuando algo no sale como planeabas pero aún quieres mantener la sonrisa. Muestra que puedes seguir positivo a pesar de los pequeños inconvenientes. Asentir con educación. Cuando la mesera asintió con la cabeza, fue un gesto educado pero sin estar realmente convencida. Es muy útil reconocer este tipo de respuesta cuando alguien intenta ser amable sin estar de acuerdo. Practica conmigo técnicas shadowing. Ahora es tu turno de practicar. Repite después de mí cada frase lentamente e imita bien la pronunciación. Así es como mejorarás. Listo. Estoy practicando parkour. Es bueno para la salud. ¿Es segura que esa sí es tu camisa? ¿No crees que me queda genial? Bueno, al menos hoy soy original. Excelente trabajo. Sigue así, cada palabra que aprendes te acerca a dominar el español. Reflexión final. Felicidades, acabas de terminar una sesión de comprensión auditiva y vocabulario muy productiva. Espero que hayas disfrutado este momento junto a Valeria y su historia tan divertida. Aunque haya caminado toda la mañana con una camiseta de dormir, no perdió la sonrisa, y ese es exactamente el estado de ánimo que necesitas tener cuando aprendes un idioma. Atrévete, ríe de ti mismo y sigue adelante. No dudes en volver a escuchar este vídeo para entrenarte a entender cada palabra, o practicar el shadowing para imitar las frases y mejorar tu pronunciación. Y si quieres compartir tu propia historia vergonzosa en español, déjame un comentario, me encantaría leerte. Si te gustó este vídeo, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna historia futura. ¿Quién sabe qué le pasará a Valeria la próxima vez? Quizás intente cocinar sin fogón, o compre zapatos sin probárselos. Sea lo que sea, será divertido y útil. Recuerda, el error es un paso hacia la maestría del español. Así que sigue practicando, mantén la curiosidad, y pronto tú mismo podrás contar tus historias en español sin ningún complejo. Hasta pronto.